Bienvenidos a este episodio número 196 de Detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre el estado de Angular para este 2025. Algo que quiero mencionarles es que quiero ser lo más transparente con ustedes. Angular ha tenido un espacio en mi corazón especial desde hace muchos años. Fue una tecnología que me permitió a mí desarrollar muchos trabajos. Salí con éxito en muchas aplicaciones móviles gracias a Ionic con Angular. En fin, es una larga trayectoria que yo he tenido con Angular desde su primera versión. También fue el curso que pues muchas personas me conocieron por ahí, que es el curso de Angular de Ser Experto, que también aprovecho de decirles que estamos trabajando en una regrabación completa y una reestructuración completa de ese curso. Es muy probable que esté a finales de o en el mes de febrero, ¿no? Puede ser que esté antes de febrero, ya vamos a ver, bueno, antes de finales de febrero, pero va a estar en febrero, eso es lo que les quiero decir. Y ahí ustedes lo van a poder ver. Ahora, para las personas que lo tienen en Udemy, desafortunadamente nosotros no podemos crear una nueva versión del curso sin hacerlo de pago y yo no quiero eso. Entonces, ustedes, los que tienen el curso en Udemy, van a recibir, cuando sea el momento, una actualización donde todos los videos van a ser diferentes, o por lo menos el 90% de los videos va a ser diferente. Los ejercicios van a ser diferentes, la forma de programar va a ser diferente, cómo se maneja Angular es diferente, muchas cosas. Pero no quiero hacer hincapié en que son breaking changes. O sea, no es eso. Angular no es que está incorporando este montón de breaking changes. Esto es algo que le ha pasado a todas las tecnologías o los frameworks que tienen más de 7 años de existir. Digamos, Angular tiene ya más de una década, ¿no? Pero este es un paso que le sucedió a Angular, como le pasó a React, como le pasó a Vue también. Porque React tiene los class-based components y tienen los functional components que son trabajados con hooks, que es la recomendación actual. Pero ustedes pueden seguir trabajando con clases en React sin ningún problema. Lo mismo sucedió con Vue, que ustedes pueden trabajar con el Options API y luego el Composition API y luego tiene otra variación que es el Script Setup, que básicamente es el mismo Composition API, pero simplificado en el componente. Y Dios mío, ¿verdad? Y ahora le pasó a Angular también, en el cual, bueno, ya desde hace tiempo viene incorporando este tipo de metodología, en la cual está trabajando buscando en señales y reducir la cantidad de decoradores y hacer Angular un poco más fácil de utilizar. Más adelante, en este podcast les voy a mostrar ciertos puntos que tengo aquí marcados de la documentación oficial, porque estamos en un punto que quiero aterrizar para las personas que van a empezar a Angular en este 2025. Está en una posición bastante incómoda, diría yo. ¿Por qué? De nuevo, bueno, antes de desarrollar el tema, antes de, me estoy adelantando, solo quiero mencionarles de que tomen mis palabras de manera parcial. Estoy parcialmente inclinado a favor de Angular. Los cambios me parecen fenomenales y estoy bastante contento de ver Angular como es ahora. Pero, de nuevo, tomen mis palabras como alguien que ha trabajado mucho con Angular, que me gusta Angular y bueno, claro, ya sabrán más de uno de ustedes que mi amor por Angular ha bajado un poco y mi framework favorito actualmente es Astro. Me gusta mucho trabajar con Astro, con Vue, en fin, en otras tecnologías. Pero Angular es Angular y siempre ha sido Angular desde hace muchos años, y a pesar de que en el estado de JavaScript de 2025 Angular bajó a la tercera posición como el framework más usado y también más querido, entre otras cosas, bueno, el más querido está más abajo aún, pero de los más usados es el tercero seguido de Vue y luego lo sigue el primero de React, luego Vue y luego Angular. Ok. ¿Por qué les digo que nos encontramos en una posición bastante incómoda para las personas que están queriendo aprender Angular? Porque hay dos formas de trabajar. Uno de los problemas que tenemos a la hora de crear un nuevo proyecto en Angular es que usualmente nosotros trabajamos con el Angular CLI, es decir, el Command Line Interface, el cual es una forma bastante amigable para crear un proyecto en Angular. Ustedes simplemente ejecutan el comando y ya está. Usualmente y la mayor parte de las veces nosotros no le mandamos mayores banderas de configuración, es decir, simplemente hacemos el engine new y lo creamos. Eso hace de que Angular CLI siga los lineamientos por defecto de Angular y sí, cambió hace como 2 versiones del CLI, hizo de que por defecto fueran standalone components. Claro, ustedes todavía pueden seguir trabajando con la manera modular de Angular, no es que sean breaking changes, pero Angular también ha ido bajando el consumo de los módulos. Todavía ustedes pueden usar módulos en Angular y todavía siguen funcionando de la misma manera, pero si ustedes se fijan, la estructura del proyecto por defecto ya no tiene módulos, a menos de que ustedes le manden las banderas respectivas del menos module y bueno, ustedes le mandan ahí que quieren trabajar de la manera, no me gusta decir anterior, pero eso es lo que es la manera anterior antes de que el CLI cambiara o lo hiciera por defecto. Algo que a mí me gusta y algo que no me gusta también es que siga esos lineamientos automáticos sin que nos pregunten muchas cosas. Cuando ustedes hacen el engine new,
y crean un proyecto en Angular, rápidamente lo único que les pide, ¿quieren usar CSS? ¿Quieren usar el Server-Side Rendering o Static Site Generation o Pre-Rendering, como ustedes quieran verlo? Y eso es todo lo que les pregunta. Me gustaría de que fuera algo un poco más amigable en el caso de cuando hay este tipo de proyectos, porque puede ser que ustedes quieran crear un proyecto en Angular con módulos o lo quieran crear con standalone components o basado en componentes tradicionales y no quieren los standalone components. Entonces sería bueno de que cuando ustedes hacen un engine new y ponen el nombre de la aplicación, en lugar de que lo empiece a crear, salga algún wizard, algún tutorial que ustedes les permita seleccionar, ¿quieres trabajar con módulos o quieres trabajar de manera, no sé, la nueva forma? Entonces, esto hace de que ahora, por defecto, se nos cree un proyecto sin módulos, que no es que no funcionen los módulos, pero se crea sin módulos, se crea sin, con componentes todo standalone, que no está mal. Los componentes standalone son, la verdad es que es algo muy bueno que le ha pasado a Angular. Y no solo son componentes, también los pipes y también otro tipo de objetos como directivas. Ustedes las pueden importar directamente en los standalone components y son standalone directives o standalone pipes. Ustedes lo pueden ver de esa manera. A la vez esto ustedes lo pueden agrupar en un módulo y importar el módulo en un standalone component, como podría ser que quieren importar el Reactive Forms Module e importar toda la parte de formularios reactivos y no solo las pequeñas piezas que necesitan. Pero a lo que vamos nuevamente es que estamos en un punto bien incómodo para aprender Angular. Las personas que están sentándose en este 2025 porque le dijeron que tienen que aprender Angular, ¿qué Angular van a aprender? Sí, vamos a aprender el Angular 19 porque ese es el que está en el momento de que estoy grabando este podcast. En unos meses saldrá la versión 20 de Angular, tal vez unos 5 meses o 4 meses saldrá la versión 20 de Angular, etcétera. Cada 6 meses ellos liberan versiones mayores, lo que hace muy difícil que las personas sientan que están aprendiendo la última versión de Angular. Nuevamente, yo creo que es contraproducente la actualización semántica que hace Angular, que cada 6 meses libera una versión mayor. Me gusta más como lo hace React, aunque nuevamente React está por la versión 19 y Angular está por la versión 19 también. Entonces, ¿cuál es la quejadera que tienen muchas personas o muchos haters que tienen de Angular y React, no? En fin. Pero de igual forma, en unos meses tendremos la versión 20 de Angular y esto hace de que las personas se sientan un poco abrumadas con los cambios. El Angular CLI ofrece una manera muy fácil de actualizar su proyecto de Angular haciendo el ng update, lo cual ese CLI es muy poderoso en ese aspecto. Pero regresando, me estoy desviando en el tema. Para las personas que están aprendiendo Angular, ¿cómo aprendemos Angular hoy en día? Esa es una muy buena pregunta. Ustedes van a trabajar o aprender Angular de la forma tradicional y entiéndanse la manera tradicional en la cual ustedes tienen módulos. Ustedes trabajan con no standalone components, con componentes tradicionales, es decir, esos componentes tienen que ser importados en módulos. Y luego ustedes dicen, ok, necesito importar esto en mi aplicación, o necesito un paquete para mi proyecto, y el paquete me pide que lo instale en el app.module. Entonces, ok, está bien, lo instalo por ahí. Pero ¿qué pasa cuando ustedes están trabajando con un paquete nuevo de Angular o con un paquete que quieren, un paquete que está creado hace muchas versiones atrás de Angular, pero lo quieren incorporar en su proyecto, pero el proyecto pide que lo pongamos en el app.módulo, pero ya no tenemos ese app.módulo porque estamos trabajándolo con la nueva forma que es basado en standalone components? ¿Qué hacemos? Tenemos que proveerlo en el app config, pero puede ser que no tengamos la función de proveer, entonces tenemos que usar una función helper que tiene Angular para proveerlo, pero nuevamente aquí estamos cayendo en otro tipo de mentalidad que más de una persona va a decir, uy, Dios mío, yo no voy a aprenderme nada de eso. Paréntesis por ahí, no necesariamente ustedes necesitan importar las cosas en Angular de esa manera, debido a que muchos paquetes y librerías funcionan de manera tradicional como ustedes lo podrían importar en cualquier otro framework. Ustedes lo importan, no hace falta que lo declaren en ningún módulo, a menos de que sea o que tenga algún comportamiento especial, pero la mayor parte de los paquetes populares de Angular ya tienen las instrucciones respectivas para que ustedes sepan dónde proveerlo y ya vienen con su provider o su provide in para que ustedes lo puedan colocar en el app config o en el app config. Pero de nuevo, es algo complicado esta situación porque ¿qué camino nosotros vamos a tomar? La ventaja es que el código de Angular es compatible entre las dos versiones. Si ustedes quieren trabajarlo de forma tradicional o lo quieren trabajar de la manera nueva, que es basado en señales, zoneless, entonces con un ciclo de detección de cambios diferente, entonces ustedes pueden trabajar con ambos sin ningún problema. Y Angular está también trabajando en remover Zone.js de su paquete o su framework, solo que yo no sé si eso va a llegar a pasar en un futuro cercano. Nuevamente, hay muchas aplicaciones de Angular que dependen de ese ciclo de vida de Angular, o sea, del Zone.js. Y si se llega a remover sin hacer una herramienta de migración, y esa herramienta de migración tiene que ser lo suficientemente poderosa para poder resolver esos inconvenientes y poder analizar un código base muy grande,
La verdad es que eso es un trabajo bastante difícil de hacer. Si me lo pidieran, yo diría, eso está complicado. Pero bueno, regresando al tema, hay muchas formas de trabajar en Angular y la documentación oficial poco a poco ha ido impulsando y ha ido cambiando hacia trabajar con señales, las nuevas funciones, pero siento que se les ha olvidado también actualizar la parte de la hoja de estilos. Entonces déjenme mostrarles por aquí a lo que me refiero. Si ustedes van a la parte del Style Guide en el sitio oficial de Angular, ustedes van a encontrar el inconveniente que la mayor parte de lo que está por acá sigue la hoja de estilos anterior. Aunque hay un disclaimer por acá que dice importante, la siguiente hoja de estilos y recomendaciones se aplica para ng-module y las aplicaciones o nuevas aplicaciones deben de usar los standalone components, directivas y pipes en su lugar. Y entonces, ¿dónde está la hoja de atajos la hoja de estilos para aplicaciones de Angular que sigan el standalone components y que sigan la nueva forma? Hay muy poca referencia o casi nada a estos puntos en la nueva hoja de estilos de la documentación oficial de Angular. Para las personas que no saben qué es esta hoja oficial de estilos de Angular, es básicamente una serie de recomendaciones que Angular nos da para que nuestras aplicaciones de Angular luzcan como las aplicaciones de Angular que hace otra persona. Es decir, ustedes se ponen a crear una aplicación, siguen esta hoja de estilos y su aplicación va a lucir como otras personas que sigan esta hoja de estilos, los cuales son recomendaciones bastante buenas. Algunas son complicadas de seguir, otras son relativamente sencillas, otras las hacemos sin darnos cuenta, etc. Pero bueno, esto es un punto muy importante. Porque ustedes van a ver que aquí nos dice, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el app.módulo? En el app.módulo se aconseja tal cosa, pero ya no tenemos este app.módulo. Pero bueno, voy a seguir con otro punto importante. En los componentes, por aquí yo puse ciertas anotaciones porque quiero que ustedes tengan presente algo. Cuando estamos trabajando con los standalone components, lo que nosotros tenemos es básicamente un componente que tiene fusionado el módulo. Es decir, el componente y un módulo están unificados en uno solo, lo que nos permite a nosotros tener en nuestros decoradores esa nueva property llamada imports. En esos imports ustedes pueden importar, valga la redundancia, otros módulos. Sí, pero no se supone que ya no hay módulos. Sí, ustedes pueden importar módulos ahí para ese componente. Una de las ventajas de trabajarlo de esta forma es que le permite a Angular saber qué componentes dispone, le permite saber a Angular o también le permite a Angular poder hacer una mejor separación de código en el caso que ustedes estén utilizando lazy load y demás. Entonces tiene muchas ventajas de hacerlo de esa forma. También queda bien explícito cuáles son los componentes que son utilizados y demás. Pero a la vez es contraproducente eso porque si ustedes vienen de otros frameworks o librerías como React, Vue y otros, ustedes ya no definen esos componentes en ninguna parte de su componente. Es decir, simplemente los importan y los utilizan. Y esto es un paso extra que tiene Angular con el objetivo de que quede más claro, ayudar en la separación de código, que ustedes sepan qué es lo que tienen y a la vez importar no solo un componente, sino una serie de funcionalidades. Que esto es algo que tal vez muchas personas no ven. Si lo hacemos la comparación uno a uno, cuando ustedes importan un componente en React, en Vue y demás, están importando el componente y ustedes solo lo ponen arriba y lo utilizan y eso funciona. Y eso Angular lo podría hacer también. Pero, por ejemplo, si ustedes están trabajando con una directiva, con un pipe o algo que cambia el comportamiento de un componente cuando ustedes le ponen un atributo, un elemento HTML, ahí es donde esa parte de las importaciones no solo es para importar componentes. Entonces ya Angular al ver un pipe sabe cómo funciona el pipe y sabe las transformaciones que tiene que hacer para que ese componente funcione. Que vale la pena decir que Angular es el único que tiene, bueno, por lo menos de los tres grandes, es el único que tiene este comportamiento de directivas y pipes. Entiéndase los pipes que permiten transformar la data de manera visual y más de uno va a decir, pues, pero yo no ocupo eso porque me puedo crear una función en React y ya está, hago lo mismo. En teoría sí, pero la forma como trabaja Angular es bien explícito. Y luego me van a decir, bueno, pero tenemos la parte de una directiva. ¿Pero qué hacen las directivas? Las directivas les permiten a ustedes expandir el funcionamiento o expandirle, digamos que, habilidades a un componente o algún elemento HTML. Por ejemplo, ustedes fácilmente pueden crearse una directiva que sea un drop zone, que ustedes hacen el diseño de donde quieren que sea la caja para dejar caer archivos y ustedes le ponen la directiva de drop zone, por ejemplo. Ahora lo que sea que ustedes le dejen caer ahí lo va a aceptar y el componente va a emitir
los valores de los elementos seleccionados o que ustedes hicieron drag and drop. No solo eso, ustedes puede ser que quieran transformar un div en una tarjeta con una única directiva y esa tarjeta ahora, gracias a la directiva, pueden detectar movimientos sobre el cursor o pueden detectar cuántas veces el usuario pasó por aquí para hacer, no sé, algún tipo de conteo o estado o qué sé yo. Mantener la pantalla activa, reactivar el JSON Web Token, no sé. Entonces, muchas cosas que ustedes, o sea, ahí dijo cosas que puede ser que no se usen para eso, pero las directivas, los pipes y también los otros módulos nos permiten a Angular, le permiten a Angular poder tener una forma de expandir el comportamiento por defecto de los elementos, cosa que no tienen otros frameworks y librerías. Entonces, por eso es que es universal la manera de estarlos colocando aquí, tanto los componentes como pipes, directivas, otros módulos y lo que sea que se me esté yendo porque no me viene a la cabeza ahorita, porque igual lo que les estoy mencionando no está scripteado. Pero bueno, entonces la parte de los standalone components ahora por defecto está en true. Antes estaba en falso y uno tenía que decir que este componente era un standalone. Entonces van a haber muchas aplicaciones hoy en día que son híbridos, en los cuales la mitad de los componentes son standalone components y la mitad de los componentes hay que declararlos en módulos para poderlos utilizar. Y de nuevo, eso es un punto difícil para las personas que están aprendiendo Angular porque van a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Mi recomendación para las personas que están aprendiendo Angular en el 2025 es aprendan el nuevo Angular. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo poco a poco a esa forma de programar, a esa nueva sintaxis. Y estadísticamente, lo que ha sucedido con Vue y lo que sucedió con React, que también pasaron por esto mismo hace un par de años, la experiencia nos indica de que sí, se va a hacer mucho más esfuerzo a la nueva sintaxis, a la nueva forma de programar y que poco a poco vamos a ir dejando la forma anterior de programar Angular. Entonces, sí, ustedes pueden aprender la nueva forma de Angular, pero ¿cuál es el problema que ustedes van a tener? El mismo problema que han tenido todos los otros frameworks y librerías que han pasado por este cambio. Ustedes, al especializarse en la nueva versión, cuando ustedes miren un código anterior de Angular, en este caso, o miren un código anterior de React o un código anterior de Vue, ustedes van a decir, pero esto no es lo que yo estoy viendo en el código base que me tocó estudiar o que me pidieron que actualizara. No es lo mismo. Entonces, nuevamente, va a pasar de que ustedes van a tener que reaprender, si eso es el caso, o tratar de traducir lo que ya saben en la versión del código anterior del framework de librería que están usando. Nuevamente, no es agradable, no es bonito, no es complicado para personas que saben Angular. Para las personas que ya saben Angular, pasarse a la forma nueva es como que, oh, esto está interesante, oh, esto está genial. Y hay muchos momentos de la sintaxis nueva de Angular más las funcionalidades nuevas que tiene Angular gracias a las señales que uno dice, wow, esto está genial. Una de las cosas, o mejor dicho, la cosa favorita que introdujo Angular bueno, todavía no está en modo estable, pero esperamos que esté en la versión 20 ya en forma oficial, es los resource y el RX resource. Eso es una forma como súper simplificada de time stack. Es decir, ustedes pueden hacer peticiones HTTP o cualquier trabajo asíncrono que regrese promesas o que regrese observables, y básicamente esa es la diferencia entre el resource y el RX resource, que el resource trabaja con promesas y el RX resource trabaja con observables. Pero cuando ustedes tienen que hacer una petición HTTP, digamos que esto funciona para cualquier otro tipo de observable o promesa, ustedes necesitan saber si dio error, cuál fue el error, si se está haciendo alguna petición, si necesito volverlo a hacer o si algún argumento cambia, entonces necesito volver a hacer la petición HTTP. Entonces son muchos piezas o properties que nosotros tendríamos que crear para que esto funcione. El RX Resource y el Resource básicamente hace todo ese trabajo por nosotros de una manera súper genial. Igual no rompe ningún paradigma de Angular, ustedes siempre van a tener sus servicios y siempre van a tener la lógica centralizada por ahí. Aunque de nuevo, mi recomendación es que si pueden, traten de hacer un código de que si al día de mañana les permiten o les digan a ustedes, ¿saben qué? Nos vamos a mover de Angular a React o de Angular a Vue o de Angular a Svelte o de Angular a Solid o de Angular a cualquier otro framework o librería, que su código pueda ser reutilizable hasta cierto punto. Claro, más de uno va a decir, pero en los otros frameworks y librerías no siguen la misma nomenclatura ni siquiera de archivos, nada me va a servir. No es cierto. Si nada les va a servir a ustedes y si nada les sirve de lo que ustedes tomaron de ahí, su código base de Angular, hay otra serie de problemas en el código de ustedes que posiblemente está altamente acoplado, está muy acoplado al framework. Entonces, esos son los inconvenientes que podríamos resolver. Por ejemplo, si nosotros creáramos casos de uso y esos casos de uso son agnósticos al framework o librería, entonces podríamos moverlo fácilmente a otra tecnología y reutilizar al menos eso, que es lo más importante que hace funcionar mi aplicación. Pero bueno, eso es otro tema que me estoy saliendo por ahí.
A lo que voy es que sí, Angular con la parte de los standalone components ahora que son enforzados, o sea, esa fuerza que ustedes van a crear los standalone components, a menos de que digan Angular en la configuración o en el angular.json que no van a querer trabajarlo de esa manera, ahora se recomienda fuertemente que ustedes trabajen con standalone components. Nuevamente, esto puede ser bueno para muchos y malo para otros. Va a ser bueno porque hay menos importaciones, no ocupamos módulos porque el módulo ya es parte del componente y de la pieza que ustedes vayan a utilizar, ¿no? También simplifica las importaciones o en la parte de los constructores, que ustedes van a ver menos inyección de dependencias en los constructores y ahora es explícito la función inject, que inyecta o hace el dependency injection en el componente o función, que eso es lo mejor de todo de la función inject, que ya voy a hablar. Pero de nuevo, pensemos en la forma nueva de Angular. Claro, cuando llegue el momento y ustedes les tengan que hacer algún código o mantener un código legacy, les va a tocar investigar un poco y les va a tocar sufrir un poco, pero eso le pasó a todo el mundo. La parte de las señales en Angular es básicamente la misma idea que introdujo Solid.js de Ryan Carniato con las señales de Solid. Básicamente es la misma idea que ustedes puedan como apuntar a dónde se está grabando o cómo se está grabando o dónde se está utilizando una señal. Entiéndase, una señal que no es más que una pieza de estado. Esa pieza de estado, cuando cambia, va a notificar en los lugares donde tiene que ser notificado, en lugar de depender de Son.js, que diría, ok, se cambió esta variable en este ciclo de vida, entonces vamos a barrer todo y vamos a ver en qué lugares estoy utilizando la aplicación y se barre toda la aplicación y todo el componente y todo lo que se está utilizando. A diferencia de una señal, que cuando ustedes cambian el valor de la señal ya saben dónde está usándose, ya saben, por decirlo así, en dónde tiene que actualizarse para realizar los cambios respectivos. Esto permite muchas cosas importantes. Por ejemplo, podemos crear señales como simples constantes. Podemos crear las señales de forma típica, que es que lo creemos dentro de las properties de un componente, pero tengan presente que se puede hacer como valores comunes y corrientes, como si fueran valores primitivos, ¿no? Como si ustedes simplemente crearan una variable. Perfectamente se puede hacer, pero lo más probable, lo más común es que ustedes lo usen dentro de propiedades de sus servicios o de componentes. También nos permite a nosotros este superpoder de las computed signals, que básicamente son señales de solo lectura, que no tienen un arreglo de dependencias, porque como las señales que están internas del computed signal saben cuáles son, o sea, saben en qué momento se actualizan, entonces saben cuáles son las dependencias. Y si una de esas señales cambia, el valor computado se vuelve a procesar, lo cual es fenomenal y eso ayuda a que ustedes no necesiten ni efectos, no necesiten ni procesar algo adicional, no necesitan crear suscripciones. Eso lo hace súper fenomenal. Pero nuevamente, la mayor parte del tiempo ustedes van a estar creando señales como si fueran properties de sus clases, que es este ejemplo. La misma forma, signal, esto ustedes lo toman de Angular Core, eso viene de ahí, y ponen su valor inicial. Eso lo va a inferir que es un booleano perfectamente. La diferencia entre el signal y el computed signal, ya lo mencioné, el computed signal solo es de lectura, ustedes no lo van a poder cambiar, es decir, no van a tener en este caso, show trial duration.set, no lo van a poder hacer porque ni siquiera viene una forma de establecer ese dato, pero si ustedes ocuparan cambiar esa duración, tendrían que cambiar una de las señales de las cuales depende esa señal computada. Y bueno, eso es lo que teníamos por aquí, tengo varios puntos que les quiero mencionar. En esta otra pantalla también tenemos el nuevo control flow. El nuevo control flow de Angular, el problema que tiene, que la verdad es que ni es problema de Angular, es básicamente el prettyend. A pesar de que ya se ha actualizado y que sí lo interpreta, no me gusta cómo hace la unión del código, y en el curso de Angular de Ser Experto que estoy regrabando les voy a dar un par de tips que básicamente es poner unos comentarios o un comentario vacío entre los bloques del nuevo switch, el nuevo ngFor, bueno, no es ngFor, el nuevo for, el nuevo if, y esas piezas para que quede un poco menos condensado el código, porque cuando ustedes graban los cambios todo se compacta y es muy difícil saber dónde empieza y dónde termina algo del nuevo control flow de Angular. Pero el nuevo if y el nuevo for son totalmente bienvenidos y a mi parecer es fenomenal que lo tengamos de esa manera, porque hace el código más fácil de entender, es más fácil de leer, tiene mucho más sentido, nos permite poder determinar en el caso de cuál es el else if, bueno, sería este, luego si está vacío, un for, por ejemplo, que nosotros ocupamos un iterable o un elemento como un arreglo o que se pueda iterar a sí mismo, entonces también nos permite poner si no hay elementos, que es lo que quiero hacer, y es súper útil. También tenemos el switch, la @switch, que viene con sus casos mucho más claro
que los componentes que teníamos que establecer antes o las referencias locales que teníamos que hacer antes. Es mucho más fácil ahora y eso es un cambio bienvenido. Pero recuerden, el ng-if y el ng-for tradicional y el ng-switch tradicional no es que están marcados como obsoletos, siguen siendo vigentes y yo no creo que Angular lo vaya a poner obsoleto nunca. O tal vez en unos 20 años, no sé, cuando ya pase mucho tiempo desde que el nuevo control flow se hizo el estándar. Pero el problema está de que también tenemos otras formas de trabajar con la estructura condicional de nuestras aplicaciones. Y entonces tenemos una forma de hacerlo con la forma tradicional y la nueva manera de hacerlo. Mi recomendación es usen el nuevo control flow. Punto. El anterior control flow no es que sea malo, no es que no lo vayan a utilizar, pero traten de acostumbrarse al nuevo control flow porque eventualmente en unos años a ustedes les va a tocar migrarlo. Espero que no, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces, realmente el nuevo control flow es muy útil y sepan que existe. Luego tenemos la parte de la inyección de dependencias, que es una de las cosas favoritas mías que tiene Angular. No es diferente en cuanto a la creación de los servicios o a los elementos que podemos inyectar, pero ustedes van a ver segmentada la documentación oficial de Angular en estos momentos. Ya han actualizado bastante para recomendar el inject en lugar de colocar la inyección de dependencias en el constructor. Ustedes perfectamente pueden seguir haciendo la inyección de dependencias en su constructor, no hay ningún problema. Pero se recomienda, y yo les diría a ustedes que hagan la inyección de dependencias directamente utilizando la función inject seguido del nombre de la clase que ustedes quieren inyectar. ¿Por qué? Porque Angular se ha movido mucho a trabajar con funciones en otros puntos importantes de su aplicación, como por ejemplo los guards o los interceptores, que también ahora es mucho más fácil hacerlo con funciones en lugar de crearse una clase y decorarla y poner un montón de vainas ahí raras. Es más fácil la función y desafortunadamente, pues tiene sentido, las funciones no tienen un constructor. Entonces, como ustedes no tienen un constructor, no van a poder hacer la inyección de dependencias de manera tradicional y ahí es donde nosotros ocupamos hacer el inject. La ventaja del inject es que les permite a ustedes hacer una inyección de dependencias en cualquier punto de su aplicación siempre y cuando se encuentre dentro del contexto de Angular. Es decir, ustedes no van a poder hacer una inyección de dependencias en una función que se encuentre fuera de Angular y esperar que regrese el objeto inyectado, ¿no? La instancia de su clase. Nuevamente, si están dentro del contexto de Angular, ustedes van a poder hacer esa inyección y obtener el resultado esperado. Lo cual, nuevamente, acostúmbrense a trabajar con el inject. Si esa es mi recomendación, les digo, trabajen con el inject. Siguiendo por acá, también esto ha hecho varios cambios y muchas piezas importantes fueron afectadas también. El HTTP client. Como nosotros ya no tenemos el módulo en las aplicaciones nuevas, porque aquí también lo que les estoy mostrando a ustedes es que el ng module, si lo tienen, entonces tienen que ponerlo en los providers, pero si ustedes están trabajando con la application config o el app config, ustedes tienen que poner ahí en la parte de los providers y provide HTTP client en esa parte. Entonces yo sé que se ve similar, pero esto ha cambiado conforme los años. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar el HTTP client. Pero de nuevo, como nosotros estamos trabajando en aplicaciones de Angular actuales, van a ver que también aparece la documentación, como les mencionaba, segmentada, que aquí hace en el constructor en lugar de hacerlo con el inject. Nuevamente, no es que esté marcado como obsoleto, pero estamos en un punto donde van a decir, bueno, ¿y esto qué es? Ah, bueno, es el mismo concepto de la inyección de dependencia, pero una persona que viene aprendiendo, ¿y por qué no lo hizo con el inject? Nuevamente, son cosas que pasan. También tenemos otras configuraciones, que esto no es nada nuevo, que es el with fetch, que esto es en el caso de que ustedes quieran utilizar y cambiar la manera como el HTTP client hace las peticiones, en lugar de peticiones HXR por defecto. Ustedes le pueden decir que use el fetch en su lugar. También tenemos with interceptors o tenemos with interceptors from dependency injection. Entonces, básicamente, esto es una manera que nosotros tenemos para definir los interceptores actuales. Y los interceptores actuales es una simple función. Esto me estalló la cabeza cuando lo vi, cuando vi la actualización, porque antes era bastante tedioso. Ahora es una simple función. Es más, déjenme mostrarles aquí rápidamente. Esto no lo tenía planificado. Pero si yo tengo un snippet aquí de interceptor, van a ver todo el código que nosotros teníamos que hacer para un interceptor, que eso viene desde que era un injectable, hacer una implementación y el tipado de datos, y había que hacer mucha cosa, y ahora es bastante fácil. Hay mucho trabajo que el equipo de Angular
ha hecho para poder crearse esas funciones. Y no solo eso, también tenemos funciones como inputs y outputs para hacer los event emitters de una forma mucho más sencilla, los inputs para poderlos hacer obligatorios y en fin, muchas cosas que ha mejorado Angular. Entonces, en el provider HTTP client, ustedes también, aparte de mandar el with fetch, ponen una coma y luego podrían mandar ahí with interceptors y mandan un arreglo de todos los interceptores que ustedes necesitan hacer. Nuevamente, es mucho más fácil ahora, pero teníamos dos códigos de cómo se hacía antes y cómo se hacía ahora. Que, de nuevo, mi recomendación es usen la parte actual de Angular. Usen el código actual de Angular. Por aquí, en lo que les quería mencionar, vamos a ver si no perdí la referencia. En el código actual tenemos un punto que es algo complicado de explicar. Y es más, se lo digo con toda honestidad del mundo, porque como yo estoy regrabando el curso de Angular, hay unas piezas en las cuales yo sé que me van a preguntar ¿y por qué no lo está haciendo como una señal? Y porque aquí se lo está haciendo como una property de clase. No se supone que si se cambia el DOM o si yo voy a cambiar o actualizar una property, ¿por qué no lo hago como una señal? Y aquí es donde es algo difícil de explicar. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, para las personas que están escuchando esto directamente en Spotify o Apple Podcast o en otro lugar, lo que ustedes están viendo es que tienen una property que se llama Current Styles, y esa Current Styles es básicamente un objeto que tiene el font style, font weight, font size, basado en una serie de condiciones que están amarradas a propiedades. Es decir, se tiene el código que dice this.canSave, va a aplicar el font style itálico normal si se puede salvar o no, o el font weight si hay cambios, o el font size si es especial, y es especial va a ser de 24 píxeles o de 12 píxeles. Entonces básicamente es un objeto en el cual internamente tiene diferentes valores que son propiedades de clase que no son señales. Entonces, yo sé que tal vez más de uno va a decir, bueno, pero esto es el código tradicional de Angular, no tiene nada mágico. El problema está de que cuando ustedes están en este punto donde vamos a querer trabajar en la forma nueva de Angular, este es un caso en el cual, ¿por qué no es un candidato para usarlo con señal? Y eso es lo que le quiero mencionar. ¿Cómo haríamos una señal? Bueno, primeramente el this.currentStyle podría ser una computed property, en el cual dependa del canSave, que sería una señal, el isUnChange, que sería otra señal, y el isSpecial, que sería otra señal. Entonces, si una de esas cambia, entonces los estilos deberían de cambiar. Pero aquí está haciéndolo de la manera tradicional con el ciclo de detección de Angular tradicional, de cambios de ángulo de componente tradicional. Entonces, ¿qué ondas? Esto puede confundir a las personas y esto es a lo que me refiero. Claro, este código va a seguir funcionando, entonces tenemos dos maneras de mantener nuestro estado en la aplicación. Nosotros lo podemos hacer basado en property de clases, que todavía esas van a seguir funcionando como cualquier otra property de clase, eso no va a estar marcado como obsoleto tampoco. Pero mi recomendación, a la cual yo he venido diciéndoles a lo largo de la nueva regrabación del curso de Angular, es que sí, ustedes van a cambiar el DOM basado en alguna property o en alguna interacción o en algo que pueda cambiar. Entonces hagámoslo con señales para que eso sea un poco más simplificado. Luego, cuando ustedes agarren en práctica, van a poder determinar, la verdad es que no necesito una señal para esto. Pero si ustedes no van a cambiarlo desde el momento de su creación y ustedes no lo van a modificar después de su creación, o no necesitan que un dato cambie y actualice por ejemplo, un evento o alguna propiedad computada, entonces pueden hacerlo perfectamente con properties tradicionales de clase. Pero de nuevo estamos en el punto donde es extraño y es raro determinar ese punto en el cual si lo hacemos de la forma nueva o lo hacemos de la forma tradicional. Ahora, lo que les quiero mencionar por acá con esta otra página es el lazy load. El lazy load no es que haya cambiado de manera radical, pero como nosotros ya no tenemos módulos, ¿verdad? Suponiendo que estamos trabajando en la versión nueva, ¿cómo hacemos el lazy load de un módulo o de un feature module? Nuevamente, estas son cosas que me gustaría que en la documentación de Angular estuviera mejor, porque todo lo que ustedes están viendo en pantalla, estas cuantas líneas, es todo lo que habla de lazy load de un componente, pero yo no necesito un lazy load de un componente, necesito un lazy load de un módulo. ¿A qué me refiero? O de un feature module. ¿A qué me refiero? Puede ser que ustedes estén trabajando con una aplicación de Angular en la cual tengan un módulo de autenticación o un panel administrativo.
o tienen una parte de productos, o tienen una parte de clientes, y ustedes no quieren importar todas las piezas de manera independiente. ¿Por qué? Porque si puede cargar ese módulo, que cargue todo de un solo, y para qué lo voy a estar segmentando en un montón de pedazos pequeños si realmente lo que yo necesito es importar todo ese objeto. Ahora, no habla más de que en la guía de estilos no habla de recomendaciones de nada de esto, y eso es a lo que me refiero, que me gustaría que tuviéramos un poco más de visión y cuáles son las recomendaciones del equipo de Angular. Pero bueno, regresando, no quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer. Ustedes pueden crearse un archivo de rutas por feature module y ahí hacer el lazy load si ustedes quieren de sus componentes, o no hacer ningún lazy load ahí y solo hacer el lazy load de las rutas. Y de nuevo, eso queda un poco más sencillo de trabajar, y luego también ustedes pueden hacer esa segmentación. Pero desafortunadamente no hay mucha información aquí al respecto, pero nuevamente eso es un par de trabajos que nosotros hicimos adicionalmente. Luego, cayendo en las DevTools de Angular, las DevTools de Angular fueron introducidas no hace mucho, como en la versión 14, 13 o algo por el estilo. Desafortunadamente, las DevTools de Angular siguen estando un poco atrás comparado con las de React y con las de Vue, que son los grandes, ¿no? O los con los cuales lo comparamos. Y estas DevTools es, no sé, yo lo he usado varias veces en el curso para explicarles que existen y mostrarles cuáles son los beneficios, especialmente cuando tenemos una inyección de dependencias y ustedes pueden ver los valores, pero desafortunadamente son muy friccionadas. Las DevTools pasan cambiando de posición, no me mantiene las ubicaciones de los elementos que yo dejo. Tengo que estarlas seleccionando si quiero ver un servicio. El cambiar la información del servicio directamente es un poco complicado. Entonces, nuevamente, las DevTools de Angular sí me gustaría que fueran un poco mejor, que fueran, si se puede, como las de Vue, eso sería fenomenal. Pero ahí vamos. Luego tenemos el inconveniente aquí de que hay nada de información regresando a la nueva funcionalidad de, por ejemplo, recomendaciones de los nuevos inputs y outputs. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando específicamente la nueva función input y no hay ninguna recomendación ni hoja de estilos de esa parte de los inputs. Y lo mismo sucede con el @output. Si ustedes buscan output, bueno, el output ya no, simplemente es output, paréntesis, y tampoco tenemos ninguna recomendación del output. Para las personas que leen esta hoja de estilos, mi recomendación sería de que sigan las mismas condiciones de los nombres de los outputs, porque ustedes, básicamente aquí dice en los outputs, si ustedes quieren poner que usan un output para emitir un evento, no le pongan on hero change, simplemente ponen hero change y sería, pues obviamente sin ese decorador, y sería con el output. Pero de nuevo, esas son recomendaciones que me gustaría que tuviéramos en Angular, o tal vez que hagan dos hojas de recomendaciones con la forma clásica y la forma nueva, porque la verdad es que es un poco, estamos como cegados de cuáles son las recomendaciones oficiales del equipo de Angular para trabajar con la nueva sintaxis, ¿no? Y de nuevo, a mí me gustaría tener eso a discreción, ¿no? Bueno, y aquí eso es básicamente lo mismo que les estaba mostrando. Bien. Para ir cerrando este podcast, que yo sé que ha sido un poco pesado, especialmente porque hay muchos conceptos que posiblemente, si ustedes no trabajan en Angular, les vale madre. Pero mi recomendación es a las personas que están estudiando Angular, estudien la forma nueva del framework. Si pueden, traten de buscarse material que esté actualizado, que hable sobre zoneless, que hable sobre señales. Eso es lo nuevo de Angular, que trabajen con el nuevo control flow, con deferrable views. Eso es lo que ustedes necesitan aprender. Eso es lo nuevo de Angular. Si ustedes ven el app.módulo, no es que eso no les vaya a servir, porque ese código y ese curso o el material que ustedes estén tomando y ustedes claramente vean un app.módulo en su proyecto, significaría que es un proyecto ya sea de versiones anteriores o versiones legacy, o no utiliza por defecto las recomendaciones actuales del equipo de Angular. Y ahí eso les debería servir a ustedes para poder determinar, hey, esto lo necesito aprender, pero lo voy a poner en este lado porque yo quiero enfocarme en la parte nueva de Angular. Para las personas que ya saben Angular, aprender la nueva sintaxis de Angular, el nuevo control flow, los nuevos deferrable views, la nueva parte de los inputs y outputs, es más fácil. ¿Por qué? Porque no tienen que aprender los conceptos, simplemente tienen que saber cuál es la recomendación actual. Pero para personas que no saben nada de Angular, les va a ser muy difícil poder determinar en qué momento o en qué punto de Angular empiezo. Recuerden, el número de Angular, 19, 20, 21, no es importante. O sea, no es importante, es el mismo Angular. Cuando ustedes aprendan Angular, aprendan la última versión estable. Eso es todo.
No necesitan, bueno, pero yo necesito trabajar en esta versión de Angular, a menos de que eso sea un requerimiento, porque no puedan actualizarse o la aplicación se quedó en ese punto. Ahí sí. Pero traten hasta donde sea posible estudiar la nueva versión de Angular o la última versión de Angular, porque ustedes van a querer tratar de estar lo más actualizados posible. Angular es retrocompatible con muchas cosas, es decir, el código que ustedes saben y utilizaron en Angular desde versiones ancestrales ya, mucho de ese código sigue siendo vigente. Mucho código de eso sigue siendo útil. Claro, no digo que no ha tenido breaking changes como todos, pero la verdad es que desde hace años no tenemos breaking changes en el framework. En pocas palabras, Angular sigue siendo una tecnología bastante poderosa, bastante lineal en la manera como tenemos que hacerlo, es decir, recomienda muchas cosas. Ustedes tienen la flexibilidad de hacer otro montón, pero sí recomienda una serie de piezas y nomenclaturas y estructuras de datos para que siga el estándar del framework y que ustedes al ver este código de Angular puedan entender el código de Angular de otras personas, y lo cual eso es fenomenal. Pero bueno, lo voy a dejar hasta ese punto. Espero que este podcast les haya servido a las personas o a cualquier persona que esté estudiando Angular. Hay mucho que ha cambiado en cuanto a las recomendaciones actuales, pero no hay nada así marcado como obsoleto, deprecated, que ustedes tengan que decir, oye, yo no lo puedo usar de esta manera, lo tengo que usar de esta otra, a menos de que vengan de versiones muy anteriores de Angular. Nuevamente, Angular también tiene su forma de actualización, que yo se la recomendaría, de que si ustedes quieran mantener sus proyectos actualizados, periódicamente, cada vez que salga una versión mayor, hagan su rama, pruébenlo y actualicen su proyecto de Angular. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio de Detalles. Hasta la próxima.